Abuela, murmuró, apretando contra su pecho un paño con hierbas secas. Prometí volver antes del alba. Pero la aldea ya quedaba lejos, más allá de los sauces llorones que marcaban el límite entre lo conocido y lo prohibido. Allí, donde los adultos no se atrevían a pisar, donde las leyendas decían que los espíritus de los árboles susurraban nombres olvidados, Elisa caminaba sin miedo. No porque fuera valiente, sino porque el silencio del bosque la entendía mejor que cualquier persona. En la aldea, nadie la miraba dos veces. La niña del borde, la llamaban, como si su casa, construida con tablas sueltas al final del camino, la excluyera del resto del mundo. Su abuela, doblada por los años y la tos seca, era su única compañía. Y ahora, con la fiebre subiendo como una marea silenciosa, necesitaba raíz de sauce y flor de tilo, plantas que solo crecían en lo más profundo del bosque, donde la luz apenas tocaba el suelo. Por favor, susurró Elisa al cielo, aunque no sabía a quién rogaba. Que las hierbas estén cerca. Que no tenga que ir más lejos. El viento respondió con un crujido suave, como si el bosque asintiera. Ella avanzó, apartando ramas bajas con manos pequeñas pero decididas. Cada paso era un latido. Cada suspiro, una oración. De pronto, un sonido distinto cortó el silencio. No era el canto de un pájaro, ni el crujido de una rama. Era más bajo, más grave, casi un lamento contenido. Elisa se detuvo, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. ¿Quién está ahí?, preguntó, con voz apenas audible. Nadie respondió. Pero el sonido volvió un quejido sordo, como si algo grande estuviera cansado, muy cansado. Con el aliento entrecortado, se acercó, moviéndose entre los árboles con la cautela de quien sabe que el mundo puede romperse con un solo paso en falso. Y allí, entre las raíces retorcidas de un roble ancestral, lo vio. Un lobo. Enorme, con el pelaje gris ceniza y los ojos. No eran los de un animal salvaje. Eran ojos que habían visto siglos, cargados de una tristeza tan antigua que parecían contener ríos secos y lunas apagadas. Estaba encadenado a una roca cubierta de líquenes, las correas oxidadas se clavaban en su lomo, pero no se revolvía. Solo respiraba, lento, profundo, como si cada aliento fuera un acto de resistencia. Elisa retrocedió un paso. El miedo se enroscó en su estómago. No, no voy a hacerte daño, balbuceó, más para calmarse a sí misma. El lobo la miró. No gruñó. No mostró los dientes. Solo la observó, con una quietud que la hizo sentir vista. Verdaderamente vista. No como la niña del borde, no como una sombra incómoda, sino como alguien que importaba. Algo en su pecho se deshizo. «Tienes hambre, ¿verdad?», dijo, acercándose un poco más, con las manos temblorosas. Del bolsillo de su delantal sacó un trozo de pan duro que había guardado para sí. Lo dejó en el suelo, a pocos pasos de él, y retrocedió. «Es todo lo que tengo, pero volveré. Te lo prometo». El lobo bajó la cabeza, olfateó el pan, y luego volvió a mirarla. En ese instante, Elisa sintió que el mundo entero contenía el aliento. No había monstruo allí. Había dolor. Y tal vez también esperanza. «No estás solo», susurró, con lágrimas asomando en los ojos. «Ya no». Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las copas, tiñendo la niebla de oro niebla. Una mañana, mientras acomodaba un puñado de brezos junto al cántaro, murmuró: «Hoy los niños de la aldea me tiraron piedras. Dijeron que huelo a humedad y a soledad». Se rió, pero la risa se quebró en un sollozo. «Sabes, a veces me pregunto si soy invisible para ellos, o si es que no quiero verlos». El lobo no respondió, claro. Pero alzó la cabeza, fijó en ella esos ojos que parecían contener todo el dolor del mundo, y lamió suavemente el borde del cántaro, como si bebiera también sus palabras. Eso bastó. A partir de entonces, Elisa comenzó a hablarle como si fuera el único ser en la tierra que la escuchara de verdad. Le contaba cómo su madre había desaparecido cuando era apenas un bebé, cómo su padre se fue tras ella y jamás volvió, cómo la abuela la crió con manos arrugadas y canciones antiguas que nadie más recordaba. Le hablaba de los sueños que tenía volar entre las copas,
hablar con los ríos, entender el lenguaje de las raíces. Y también le confesaba sus miedos. Tengo miedo de que un día la abuela se duerma y no despierte, dijo una tarde, con la voz quebrada, arrodillada frente a él. Y entonces, ¿quién me quedará? El lobo bajó la cabeza hasta rozar su rodilla con el hocico. Fue un gesto tan suave, tan lleno de comprensión, que Elisa estalló en llanto. Se abrazó a su cuello, sin importarle el olor salvaje, las púas de su pelaje, el frío del metal que lo encadenaba. Lloró como nunca antes, como si todas las lágrimas que había retenido durante años por no querer ser una carga, por no querer parecer débil, brotaran de golpe. No estás sola, dijo entonces una voz. No era una voz humana, ni tampoco animal. Era ronca, profunda, como el eco de un río subterráneo. Sonaba como si hubiera estado callada durante siglos. Elisa se apartó de un salto, con los ojos desorbitados. ¿Quién habló? El lobo la miró. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi dorada. Yo, dijo la voz, saliendo de su boca, aunque sus mandíbulas no se movieron del todo. Pero no como soy ahora. No como esto. Elisa temblaba, pero no de miedo. Era algo más profundo, una reverencia ante lo inexplicable. Eres un espíritu, soy un recuerdo. Respondió la voz. El recuerdo de lo que este pueblo olvidó. Y así, entre el crujido de las hojas y el murmullo del viento, el lobo comenzó a contarle. Le habló de tiempos en que los humanos no construían murallas, sino puentes con los árboles. De cuando los ancianos no dictaban leyes, sino escuchaban el latido de la tierra. Y de cómo, al elegir el miedo sobre la sabiduría, los aldeanos habían encadenado no solo su cuerpo, sino también su propia memoria. Me llamaban rey, dijo. Pero no usaba corona. Mi trono era este bosque. Mi cetro, la raíz que sostiene el mundo. Y cuando dijeron que era peligroso, no me defendí. Porque amaba demasiado para hacerles daño. Elisa lo miró, con las lágrimas secas en las mejillas, y en ese instante comprendió no era un lobo. Era un guardián. Y lo habían enterrado vivo en el olvido. Entonces, ¿por qué me hablas a mí?, preguntó con un hilo de voz. Porque tú no me viste como una bestia, respondió él. Me viste como alguien que sufre. Y eso es más raro que la magia. Desde ese día, Elisa volvió a la aldea con una semilla nueva en el pecho. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no callaba cuando los niños se burlaban. Miraba al horizonte con una certeza callada, como si supiera un secreto que cambiaría todo. Pero la aldea, como todos los lugares que temen lo que no entienden, empezó a murmurar. ¿Has visto a esa niña?, decía la panadera, mientras amasaba el trigo. Anda con los ojos perdidos, como si escuchara voces. Dicen que alimenta a una fiera en el corazón del bosque, añadía el herrero, cruzándose de brazos. Una bestia que no aúlla, pero que mira con ojos humanos. Las palabras se esparcieron como el humo de una hoguera mal apagada. Pronto, incluso la abuela notó el cambio. Elisa, la llamó una noche, con la voz débil pero firme. ¿Qué has encontrado allí? La niña dudó. Miró las manos arrugadas de su abuela, las mismas que la habían bañado, curado, abrazado en las noches frías. Alguien que me necesita, respondió, con la voz temblorosa pero sincera. La abuela no dijo nada. Solo asintió, con una tristeza antigua en los ojos, y algo más reconocimiento. Cuida de él, murmuró. Y que él cuide de ti. Pero en la aldea, las cosas se movían más rápido que las raíces. El Consejo de Ancianos, liderado por don Hilario, un hombre con barba blanca y ojos duros como el pedernal, convocó una reunión bajo el roble del juicio. Esa criatura es una maldición, dijo, golpeando el suelo con su bastón. Mientras viva, el bosque no dará frutos, los ríos se secarán, y los niños tendrán pesadillas. Pero es solo un lobo. Gritó un joven. Un lobo que mira como un hombre. Replicó Hilario. Y una niña que le habla como si fuera su hermano. ¿Acaso no es eso brujería? El miedo hizo su trabajo. Al día siguiente, se formó un grupo de cazadores. No con saña, sino con la solemnidad de quien cree hacer lo correcto. Elisa lo supo antes de que nadie se lo dijera.
Lo sintió en el viento, en el silencio repentino de los pájaros. Corrió al bosque sin desayunar, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Tienen que irse», gritó al llegar, arrodillándose frente al lobo. «Van a venir por ti. Hoy mismo». El lobo la miró, sereno. «Lo sé. Entonces huyamos», suplicó ella, tirando de las cadenas con sus manos pequeñas. «Por favor». «No puedo», dijo él, con una tristeza infinita. «Estas cadenas no son solo de hierro, Elisa. Son de promesa. Juré protegerlos, incluso de sí mismos. Pero te matarán. O me olvidarán de nuevo», respondió. «Tal vez ya no importe». «Sí importa», gritó ella, con lágrimas ardiendo en los ojos. «Porque yo te recuerdo. Y no voy a dejar que te borren otra vez». En ese momento, el viento cambió de dirección. Trajo consigo el olor a humo, a sudor, a metal. Los cazadores estaban cerca. Elisa miró al lobo, y luego al bosque. Y en medio del pánico, recordó algo que su abuela le había dicho hacía años: en una noche de luna llena algunas llaves no se encuentran, se sienten. «Espérame», dijo, con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a traerte la libertad». Y corrió. No como una niña asustada, sino como una semilla que finalmente, «por favor, que esté ahí». Jadeaba entre lágrimas. «Por favor». El bosque parecía contener el aliento. Ni un pájaro cantaba. Ni una hoja se movía. Solo el latido salvaje de su corazón y el eco lejano de voces masculinas tras ella. Llegó al claro donde la gran tila se alzaba como una catedral viviente, con raíces expuestas como venas de la tierra y un tronco tan ancho que 3 hombres no podrían abrazarlo. En su base, medio oculta por yedra, había una cavidad pequeña, en forma de media luna. «Abuela», susurró con voz temblorosa. «Dijiste que la clave no era de metal, sino de verdad». Cerró los ojos. Apoyó las manos en el tronco. Recordó las palabras del lobo: «Juré protegerlos, incluso de sí mismos». Recordó su mirada, tan antigua y tan sola. Recordó cómo la había mirado a ella, como si por primera vez en siglos, alguien lo hubiera visto. «No es una bestia», dijo en voz alta, como si el árbol pudiera oírla. «Es el guardián que ustedes traicionaron. Y yo no lo voy a abandonar». En ese instante, algo se dio. No fue un sonido, sino una sensación como si el árbol exhalara. La yedra se apartó suavemente, y en el hueco apareció un objeto pequeño, brillante, pero no era una llave. Era una semilla. Dorada, pulsante, como si tuviera vida propia. «Esto», susurró, tomándola con manos temblorosas. No había tiempo para dudar. Volvió a correr, esta vez con la semilla apretada contra su pecho, como si guardara un corazón ajeno dentro del suyo. Cuando llegó al roble ancestral, los cazadores ya estaban allí. 5 hombres, con antorchas humeantes y rostros severos. Don Hilario los encabezaba, con su bastón alzado como si bendijera una ejecución. «Aléjate, niña», gritó al verla. «Esa criatura no es lo que parece». Elisa no respondió. Se interpuso entre ellos y el lobo, con los brazos extendidos, como si su cuerpo pequeño pudiera detener el mundo. «Él no ha hecho nada», gritó, con la voz quebrada pero firme. «Solo ha estado aquí, esperando». «Esperando el momento de atacar», dijo uno de los cazadores, alzando una lanza. «Mírenlo», gritó Elisa, señalando al lobo, que seguía inmóvil, con los ojos cerrados como si ya hubiera aceptado su final. «¿Acaso parece un monstruo? Mírenlo bien». Pero los ojos de los hombres estaban ciegos por el miedo. Don Hilario dio un paso adelante. «Apártate, Elisa. No sabes con quién estás tratando». «Sí lo sé», respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es el rey que ustedes olvidaron. El que cuidaba de este bosque cuando ustedes aún no sabían sembrar el trigo». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos bajaron las armas, inseguros. «Mentiras de niña»,
rugió Hilario. Eso es brujería. Entonces que sea brujería, gritó Elisa, abriendo la palma de su mano. Porque si creer en él es brujería, entonces prefiero ser bruja a ser cobarde. Y sin pensarlo, arrojó la semilla dorada contra las cadenas del lobo. Todo se detuvo. El tiempo. El viento. Incluso el aliento de los hombres. La semilla tocó el hierro oxidado, y brotó. No como una planta normal, sino como una luz. Raíces de oro líquido se deslizaron por las cadenas, envolviéndolas, abrazándolas, transformándolas. El metal crujió, no con violencia, sino con alivio. Y luego, como si se deshiciera en polvo de estrellas, se desintegró en 1000 fragmentos que el viento llevó al cielo. El lobo alzó la cabeza. Libre. Pero no atacó. No huyó. Solo miró a Elisa, y luego a los hombres. No vine a juzgarlos, dijo su voz, ahora más clara, más humana. Vine a recordarles quiénes eran antes de tener miedo de su propia sombra. Don Hilario retrocedió, pálido. Uno de los cazadores dejó caer su antorcha. ¿Quién eres?, balbuceó. Soy el eco de sus abuelos, respondió el lobo. Soy el río que ustedes desviaron, el árbol que cortaron, la promesa que enterraron. Pero también soy el perdón que aún pueden merecer, si tienen el valor de mirar más allá del miedo. En ese momento, Elisa sintió algo cambiar en el aire. No era magia. Era algo más antiguo: reconocimiento. Uno de los cazadores, el más joven, se arrodilló. No en sumisión, sino en vergüenza. Perdónenos, murmuró. Y uno a uno, los demás bajaron las armas. El lobo se puso de pie. Se sacudió el pelaje, y mientras caminaba hacia Elisa, su forma comenzó a cambiar. No fue rápido, ni espectacular. Fue como si el bosque lo envolviera, lo moldeara, lo devolviera. Su pelaje se volvió tela. Sus garras, manos. Su rostro, aún marcado por siglos, se suavizó en rasgos humanos, aunque sus ojos conservaban esa profundidad insondable. Se detuvo frente a Elisa. Se arrodilló a su altura. Gracias, dijo, con una voz que ahora sonaba como el crujido de hojas secas en otoño. No solo por liberarme, sino por recordarme que aún era digno de ser visto. Don Hilario fue el primero en moverse. Dio un paso al frente, lento, como si temiera que el suelo se deshiciera bajo sus pies. Su bastón ya no estaba alzado, colgaba de sus dedos temblorosos. ¿Eres tú?, preguntó, con voz ronca. El que gobernaba antes del gran olvido. El hombre miró al anciano. No con rencor, sino con una tristeza tan antigua que parecía hecha de raíces y ceniza. No gobernaba, corrigió, suavemente. Cuidaba. Y sí. Soy yo. Hilario bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, su postura imponente se quebró. Se arrodilló, no por sumisión, sino por pesar. Perdónanos, dijo, y las palabras salieron como si las arrancaran de su alma. Olvidamos, y al olvidar, traicionamos. Detrás de él, los otros hombres se miraron entre sí. Uno a uno, también doblaron la rodilla. No era un acto de culto, sino de reparación. Y en ese gesto, algo se selló en el aire: no el regreso de un rey, sino el renacimiento de una memoria. Elisa observaba todo con el corazón desbocado, aún aferrada a la mano del hombre. No soltaba su mano. Como si temiera que, al soltarla, él se desvaneciera como el rocío al sol. ¿Vendrás conmigo a la aldea?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Él sonrió. Una sonrisa cansada, pero verdadera. No como rey. Nunca más como rey. Pero sí, como maestro. Si me dejan. Te dejarán, dijo ella, con los ojos brillantes. Yo se lo diré. Yo les haré entender. Él acarició su mejilla con los nudillos, con una ternura que no pertenecía a este tiempo, sino a uno mucho más antiguo. Tú ya les has hecho entender, pequeña raíz. Tú fuiste quien abrió la puerta que ellos sellaron con miedo. Y así, juntos, comenzaron a caminar de regreso al pueblo. No delante, ni detrás.
uno al lado del otro. El hombre con los pies descalzos, vestido con harapos de corteza y musgo. La niña con su delantal manchado de tierra y lágrimas secas. Detrás, los cazadores seguían en silencio, como si escoltaran no a un prisionero, sino a una promesa. Cuando llegaron al límite del bosque, la aldea entera los esperaba. No con antorchas ni lanzas. No con gritos ni piedras. Estaban allí, en silencio, apiñados en la plaza central, como si el propio pueblo hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Las mujeres con los delantales apretados contra el pecho. Los niños escondidos tras las faldas de sus madres. Los ancianos con los ojos húmedos, como si algo dentro de ellos hubiera empezado a recordar. Al ver al hombre, una mujer mayor, la tejedora, soltó el huso que tenía en las manos. Se llevó las palmas al rostro y lloró. «Es él», murmuró. «Es el guardián del bosque. Mi abuela lo nombraba en sus canciones». Un niño se separó del grupo. Se acercó, con los pies desnudos y los ojos llenos de curiosidad, no de miedo. «¿Eres un lobo?», preguntó. El hombre se arrodilló frente a él. «Fui muchas cosas», dijo. «Bestia, rey, prisionero, pero ahora solo soy un hombre que quiere enseñarles a escuchar de nuevo». La abuela de Elisa apareció entonces, apoyada en su bastón de sauce, más frágil que nunca, pero con una luz en los ojos que no había tenido en años. «Bienvenido de vuelta, viejo amigo», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Te esperamos demasiado tiempo». Él tocó su mano con reverencia. «Y tú, hermana de las raíces, nunca dejaste de guardarme en tu memoria». La aldea no celebró esa noche. No hubo fiesta, ni música, ni danzas. Solo un silencio respetuoso, lleno de preguntas no dichas y heridas que empezaban a cicatrizar. Las familias regresaron a sus casas, pero esta vez, al cerrar las puertas, no lo hicieron con miedo, sino con esperanza. Elisa, por su parte, no soltó la mano del hombre ni cuando llegaron a su cabaña al borde del camino. Lo hizo sentar junto al fuego, le ofreció una manta tejida por su abuela, y le sirvió una infusión de tilo. «¿Dolerá?», preguntó, mientras él miraba las llamas. «Volver a vivir entre ellos, después de tanto tiempo solo». Él suspiró. «Dolerá. Pero el dolor que viene después del silencio, es un dolor que sana». Hubo un largo silencio. Afuera, la luna iluminaba los campos. El viento traía el aroma de flores que no habían crecido allí en décadas. «¿Y ahora qué?», preguntó Elisa, arrodillada frente a él, con los codos apoyados en sus rodillas. «Ahora», dijo él, mirándola con una ternura infinita, «tú serás mi primera alumna. Porque fuiste tú quien recordó lo que ellos olvidaron, que no hay monstruo más peligroso que el corazón que deja de creer en lo invisible». Ella sonrió, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Entonces enséñame todo». «Lo haré», prometió él. «Te enseñaré a hablar con los árboles, a entender el lenguaje del río, a leer las estaciones en las venas de las hojas. Pero sobre todo, te enseñaré a no tener miedo de ser diferente». Y en ese momento, mientras el fuego crepitaba y la abuela dormía con una paz que no conocía desde hacía años, Elisa sintió que algo dentro de ella se enraizaba. Ya no era la niña del borde. Era la semilla de un nuevo tiempo. Pero el bosque, sabio y antiguo, sabía que no todo estaba resuelto. Porque el verdadero cambio no ocurre en un día, ni en un milagro. Ocurre en los pequeños. «Escucha», le decía, con la palma abierta sobre la corriente. «No es solo ruido. Es lenguaje. Cuando el agua murmura suave, está contenta. Pero si suena aguda, como si se quejara, algo la lastima río arriba». Elisa cerraba los ojos, concentrada, y al principio solo oía gotas. Pero con el tiempo, empezó a percibirlo un temblor, una disonancia. Y un día, descubrieron que un tronco caído obstruía el nacimiento del río. Entre los dos lo retiraron, y el agua volvió a fluir con su canción plena. Fue así, en pequeños actos, que Aran comenzó a sanar no solo el bosque, sino también los corazones. Los niños fueron los primeros en acercarse. Primero con timidez. Luego con risas. Pronto, Elisa ya no caminaba sola al bosque. La seguían 2, luego 5,
luego una docena de pequeños descalzos que querían aprender lo que la niña del borde sabe. ¿Es verdad que hablas con los árboles?, le preguntó una niña rubia, agarrando el dobladillo de su vestido. No hablo, respondió Elisa, sonriendo. Escucho. Y ellos me responden, si estoy en silencio. Aran observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas esbozada en sus labios agrietados por siglos de sequía. Pero su mirada brillaba como si volviera a creer en algo. Una tarde, mientras los niños intentaban imitar el canto de los grillos, un hombre del consejo, el mismo que había alzado la lanza, se acercó con paso torpe. Maestro, dijo, con la voz ronca, como si no estuviera acostumbrado a llamar así a nadie. Mi huerto, las plantas se marchitan. He hecho todo como antes, pero no florecen. Aran no lo juzgó. Solo asintió. Enséñame. Caminaron juntos hasta el huerto. Aran se arrodilló, tocó la tierra, olió las hojas, escuchó el viento entre las hileras. No es el cultivo, dijo al fin. Es el corazón. Ha sembrado con prisa, no con cuidado. La tierra siente cuando la toca sin amor. El hombre bajó la cabeza. Desde que mi hijo se fue, no he tenido ganas de nada. Entonces siembra por él, dijo Aran, poniéndole una mano en el hombro. No para cosechar, sino para recordar que la vida sigue, incluso cuando duele. El hombre lloró. Y al día siguiente, volvió al huerto. Esta vez, despacio. Esta vez, con una canción en los labios. Pero no todo era paz. En las sombras, don Hilario observaba. No con hostilidad, sino con una inquietud callada. Él había sido el guardián de las leyes, el defensor del orden, y ahora, ese orden se deshacía como arcilla en agua. ¿Y si estaban equivocados, y si aquella paz era solo una ilusión antes de una tormenta mayor una noche, mientras la luna plateaba los tejados, Hilario fue a buscar a Aran al roble. ¿Por qué no exiges nada?, preguntó, con los puños apretados. Podrías gobernar. Todos te obedecerían. Aran lo miró, con los ojos llenos de siglos. El que gobierna por obediencia, gobierna sobre esclavos. Yo prefiero caminar con libres. Pero el pueblo necesita guía, insistió Hilario. Y la tendrá, dijo Aran. Pero no como ley impuesta, sino como raíz que crece desde dentro. Empieza por escuchar a tu propia hija. Hace días que no la ves sonreír. Hilario se estremeció. Su hija, en verdad, se había vuelto silenciosa desde la llegada de Aran. No por miedo, sino por vergüenza. Porque había sido una de las que arrojó piedras a Elisa. ¿Cómo sabes eso? El bosque lo sabe todo, respondió Aran. Incluso lo que los hombres esconden en el pecho. Hilario se fue sin decir palabra. Pero al día siguiente, fue visto sentado junto a su hija, tejiendo una corona de flores silvestres, como hacía cuando ella era niña. Y así, poco a poco, el pueblo cambió. No con decretos, sino con gestos. No con gritos, sino con susurros de verdad. Pero Elisa, en medio de todo, sentía algo más. Algo que no podía nombrar. Cada noche, al acostarse, soñaba con una cueva oculta tras la cascada del norte, donde una luz pulsaba bajo tierra. Y cada mañana, al despertar, tenía la certeza de que allí había algo más, algo que ni siquiera Aran había recordado. ¿Has oído hablar de la cueva de la memoria?, le preguntó una tarde, mientras recolectaban hierbas junto al río. Aran se detuvo. Su rostro, siempre sereno, se tensó apenas. Ese lugar, fue sellado por una razón. Porque él miró al horizonte, como si viera más allá del tiempo. Porque allí no solo se guardan recuerdos, sino promesas rotas. Y a veces, lo que yace enterrado, no debe ser desenterrado. Pero Elisa ya había escuchado el llamado. Y en su pecho, una semilla de curiosidad germinaba, más fuerte que el miedo. Durante días, fingió olvidar la conversación. Recogía hierbas, enseñaba a los niños a distinguir las flores curativas de las venenosas, ayudaba a su abuela a hilar lana con manos que ya no temblaban tanto. Pero por las noches, mientras todos dormían, salía sigilosa y caminaba hasta el límite del bosque,
mirando hacia el norte, donde las montañas se perdían en nubes bajas y el viento traía un murmullo distinto, más antiguo. Una tarde, mientras observaba cómo Aran mostraba a un grupo de aldeanos a leer las estaciones en la corteza de los árboles, Elisa vio algo que la heló. En el cuello de Aran, medio oculto bajo su túnica de corteza, asomaba una cadena. No era de hierro. Era de plata antigua, fina como hilo de luna, y de ella colgaba un pequeño colgante en forma de ojo cerrado. ¿Qué es eso?, preguntó más tarde, cuando estuvieron solos junto al fuego. Aran se tocó el pecho, como si se hubiera olvidado de que aún no llevaba. Un recuerdo, dijo, con voz baja. El último lazo que me ataba a lo que fue. ¿Y por qué no te lo quitas? Él la miró, y en sus ojos había una tristeza que Elisa no había visto ni siquiera cuando estaba encadenado al roble. Porque si lo quito, algo dentro de mí podría despertar. Algo que no está listo para ver la luz. Esa noche, Elisa soñó con la cueva otra vez. Pero esta vez, no había oscuridad. Había una puerta de piedra, tallada con símbolos que reconocía sin saber por qué. Y en el centro, el mismo símbolo del colgante, un ojo cerrado. Una voz, suave pero urgente, le susurraba: solo tú puedes abrirla. Porque tú no olvidaste. Se despertó empapada en sudor frío. Afuera, el viento aullaba como si el bosque estuviera en alerta. Al día siguiente, decidió actuar. Voy a explorar la orilla del río, le dijo a su abuela, con la voz más normal que pudo. Necesito raíz de sauce para tu té. Pero en vez de ir al río, tomó el sendero del norte. Caminó durante horas, más allá de donde cualquier aldeano se había atrevido a ir, guiada por una intuición que no entendía, pero que no podía ignorar. El bosque se volvió más denso, los árboles más altos, como si quisieran proteger lo que escondían. Y entonces, lo oyó el sonido del agua cayendo. La cascada. Era más imponente de lo que imaginaba. Una cortina de plata líquida que se estrellaba contra una roca negra, envuelta en niebla perpetua. Detrás, algo se movía. No era viento. Era respiración. ¿Quién está ahí?, dijo, con voz temblorosa pero firme. Nadie respondió. Pero el agua pareció abrirse ligeramente, como si le hiciera espacio. Con el corazón golpeándole las costillas, Elisa se adentró tras la cortina. El frío la caló hasta los huesos, pero no retrocedió. Al otro lado, oculta por siglos, había una entrada. No una cueva común, sino un arco de piedra tallado con runas que brillaban suavemente bajo la humedad. El símbolo del ojo cerrado estaba sobre la puerta. Solo tú puedes abrirla, repitió la voz en su mente. Temblorosa, se quitó del cuello la semilla dorada que aún guardaba, la misma que había liberado a Aran. La acercó a la piedra. Nada pasó. Entonces, recordó las palabras de su abuela: algunas llaves no se encuentran, se sienten. Cerró los ojos. Puso la palma de su mano sobre el símbolo. No pensó. Solo sintió. No vine a robar, susurró. Vine a recordar. La piedra se calentó. El ojo en la roca se abrió. Un resplandor dorado inundó la entrada. Elisa dio un paso adelante. El aire dentro olía a tierra húmeda, a cera antigua, a lágrimas secas. Las paredes estaban cubiertas de cristales que latían suavemente, como corazones dormidos. Y en el centro de la cueva, sobre un pedestal de raíces entrelazadas, flotaba un objeto, un espejo. Pero no reflejaba su rostro. Mostraba a una mujer con su mismo rostro, pero más vieja, con él. Pelo blanco y los ojos llenos de sabiduría. Y detrás de ella. Aran, no como hombre, sino como árbol gigantesco, con raíces que abrazaban todo el valle. ¿Quién soy yo?, preguntó Elisa al espejo, con la voz quebrada. La imagen sonrió. Eres la guardiana que vendrá. La que cerrará el círculo. La que recordará, para que otros no tengan que sufrir el olvido. De pronto, un ruido afuera. Pasos. Voces. Elisa. Gritó una voz conocida. Sal de ahí. Era Aran. Y venía corriendo, con el rostro desencajado por el pánico.
Ella salió justo cuando él llegaba a la entrada, empapado y jadeante. No debiste entrar, dijo, agarrándola por los hombros. No estás preparada. ¿Preparada para qué?, gritó ella, con lágrimas en los ojos. Dime la verdad. ¿Quién soy? Aran la miró. Y en ese instante, Elisa vio en sus ojos no solo miedo, sino reconocimiento. Tu madre, dijo, con voz rota. Era mi hija. Elisa se quedó helada. Tu hija, sí, susurró Aran, mirando al suelo. Cuando me encadenaron, ella ya había nacido. Hija de un guardián y una mujer de la aldea. La escondieron, para protegerla. Pero cuando creció, quiso romper las cadenas. Fue ella quien escondió la semilla, y quien selló esta cueva, para que su hija, tú, no despertara el poder antes de tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque temía que te llevaran también. Gritó Aran, con los ojos llenos de lágrimas. Temía que el mismo odio que me encadenó a mí, te destruyera a ti. Elisa lo miró, con el corazón destrozado y al mismo tiempo, entero. No soy una niña que hay que esconder, dijo, con una voz que no era solo suya, sino de generaciones. Soy la raíz que vuelve a crecer. Y esta vez, no nos olvidarán. Detrás de ellos, el espejo en la cueva emitió un destello. Y en el cielo, las nubes se abrieron, dejando caer un rayo de luz tan puro que parecía hecho de memoria viva. Algo había comenzado. Algo que ni el miedo, ni el tiempo, ni el olvido podrían detener. Porque ya no se trataba solo de un lobo encadenado, Bo. Mi madre, era tu hija, repitió, con la voz apenas un hilo. Aran asintió, los ojos húmedos, la mandíbula apretada como si contuviera un grito que llevaba décadas guardado. Se llamaba Lira, dijo, con una ternura tan profunda que parecía doler. Tenía tus mismos ojos. Tu misma obstinación. Tu mismo corazón que no sabe rendirse, ni siquiera frente al miedo. Elisa se llevó las manos al pecho, como si pudiera contener allí el latido desbocado. Porque nunca me lo contó mi abuela, porque no quería que cargaras con lo que no era tuyo, respondió Aran, acercándose con lentitud, como si temiera asustarla. Quería que fueras libre. No, la nieta del guardián, no, la heredera del olvido. Solo Elisa. Solo tú. Pero yo nunca fui solo yo, susurró ella, mirando hacia la cueva, donde el espejo seguía brillando con una luz suave. Siempre fui parte de algo más, y lo sentía. Por eso nunca encajé. Aran se arrodilló frente a ella, a pesar de los años que llevaba en los huesos, a pesar del agua helada que empapaba sus ropas. No estabas rota, Elisa. Estabas incompleta. Y ahora empiezas a reconstruirte. Ella lo miró, y por primera vez, no vio al rey olvidado, ni al lobo encadenado. Vio a su abuelo. Vio a su sangre. Vio a su historia. ¿Qué hay en ese espejo?, preguntó, señalando la cueva. ¿Por qué me mostró eso? Porque no es un espejo, dijo Aran, con la voz grave. Es el corazón de la memoria. Guarda lo que fue, lo que es, y lo que puede ser. Solo responde a quien lleva la semilla en el alma. ¿Y qué tengo que hacer? No, tienes que, corrigió él, con una sonrisa triste. Puedes elegir. Siempre. Pero si decides mirar más allá, debes estar preparada para lo que venga. ¿Qué vendrá? Aran miró al cielo. Las nubes, antes turbulentas, se habían calmado. Pero en el horizonte, una sombra se movía. No era tormenta. Era humo. El consejo ha convocado otra reunión, dijo, con voz tensa. Hilario no cree en milagros. Cree en control. Y ahora que sabe que hay algo más, algo que no entiende, hará lo que siempre hace, intentará encerrarlo. Pero ya no eres un prisionero. No, dijo Aran. Pero tú eres más peligrosa que yo. Porque tú no solo recuerdas. Tú haces que otros recuerden. En ese momento, un grito lejano rasgó el aire. Elisa. Era la voz de su abuela, aguda, llena de pánico. Vuelve. ¿Ya vienen? Ambos miraron hacia el sendero. Figuras se acercaban.
No con antorchas esta vez, sino con cadenas nuevas, forjadas en hierro y miedo. Y al frente, Hilario, con el rostro endurecido por la certeza de que está haciendo lo correcto. No los dejaré, dijo Elisa, apretando los puños. No se trata de dejar o no, respondió Aran, poniéndose de pie. Se trata de qué historia quieres contar. La del miedo, o la de la verdad. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había duda. La verdad, dijo. Siempre. Tomó la mano de Aran, y juntos salieron de detrás de la cascada, no como fugitivos, sino como testigos. Cuando los aldeanos los vieron, se detuvieron. Algunos con vergüenza. Otros con rabia. Hilario alzó la mano. Esa niña ha estado en la cueva prohibida. Gritó. Lugar de hechicería y peligro. Debe ser apartada, para proteger al pueblo. No. Gritó una voz entre la multitud. Era la tejedora. Ella nos devolvió lo que perdimos. Mentiras. Rugió Hilario. Lo que vino del bosque es engaño. Primero el lobo, ahora la niña, quien sabe que siembran en nuestras almas. Siembra memoria, dijo Aran, con voz clara, que resonó como el canto de un río antiguo. Y la memoria no es peligrosa, a menos que tengas algo que ocultar. Hilario palideció. ¿Qué sabes tú? Sé que fuiste tú quien enterró el libro de los pactos, dijo Aran. El que juraba proteger el equilibrio entre el pueblo y el bosque. Lo quemaste, para que nadie supiera que traicionaste tu juramento. Un murmullo recorrió a la multitud. Hilario retrocedió un paso. Eso es falso. Entonces, ¿por qué temes tanto a una niña?, preguntó Elisa, avanzando sola. ¿Por qué temes que mire en un espejo, que es lo que no quieres que recordemos? Silencio. Y en ese silencio, algo se quebró. No en el aire. En los corazones. Uno de los hombres que sostenía cadenas bajó las manos. Mi abuelo, hablaba de ese libro, dijo. Decía que el bosque nos daría frutos si respetábamos sus límites. ¿Eran supersticiones? Gritó Hilario, pero su voz ya no tenía fuerza. No, dijo Elisa, con los ojos brillantes. Era respeto. ¿Y tú lo olvidaste, o lo borraste? La abuela de Elisa, apoyada en su bastón, se abrió paso entre la multitud. Yo estaba allí cuando quemaste el libro, dijo, con voz firme. Y nunca dije nada, por miedo. Pero ya no. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Perdóname, Aran. Perdónanos a todos. Aran la miró, y asintió. El perdón ya está aquí, dijo. Solo faltaba que lo pidieran. Hilario miró a su alrededor. Ya nadie lo seguía. Incluso su hija lo miraba con ojos desconocidos. No lo hice por maldad, susurró. Lo hice, por orden. Por estabilidad. La verdadera estabilidad no nace del miedo, dijo Elisa. Nace de la verdad. Y en ese momento, desde la cueva, el espejo emitió un último destello, y se apagó. No porque hubiera terminado su tarea, sino porque ya no era necesario. No era un aullido. No era un crujido. Era un canto. Suave, antiguo, casi imperceptible al principio, como si las raíces mismas del mundo hubieran comenzado a entonar una melodía perdida. Y con ese canto, las flores silvestres que crecían entre las piedras del sendero se abrieron de golpe, como si despertaran de un sueño largo. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Aran, y en sus ojos vio algo nuevo, no sorpresa, sino reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento desde que fue encadenado. ¿Qué es eso?, preguntó, en un susurro. El bosque nos responde, dijo Aran, con la voz temblorosa. No por mí. Por ti. Por mí, porque tú no solo recordaste, hiciste que otros lo hicieran. Y eso es lo que el bosque ha estado esperando. En ese instante, el suelo bajo sus pies vibró suavemente. Las piedras del sendero se iluminaron con vetas doradas, como si un río de luz corriera bajo la tierra. Y de entre las sombras del bosque, comenzaron a emerger figuras. No eran personas.
No eran bestias. Eran siluetas hechas de bruma y hojas, de luz filtrada y raíces vivas. Los guardianes del umbral, los espíritus de quienes habían protegido el equilibrio antes que Aran, y que ahora, al fin, podían regresar. La multitud retrocedió, no por miedo, sino por reverencia. Incluso Hilario se arrodilló, con la cabeza baja. Una de las figuras se acercó a Elisa. No tenía rostro definido, pero su presencia era cálida, maternal. Hija de Lira, dijo, con una voz que sonaba como el susurro de 1000 hojas. Has cruzado el velo sin romperlo. Has visto sin temer. Eres digna. Elisa temblaba, pero no se apartó. ¿Qué debo hacer ahora? Vigilar, respondió la figura. No como reina, ni como sacerdotisa. Como puente. Entre lo que fue y lo que será. Entre los hombres y la tierra. Pero, soy solo una niña. Y por eso mismo, eres perfecta, dijo Aran, tomándola de la mano. Porque no buscas poder. Solo verdad. En ese momento, la abuela de Elisa se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Tu madre, dijo, con voz quebrada. Antes de irse, me dio esto. Me dijo que te lo diera cuando el bosque cantara de nuevo. Abrió su falda y sacó un pequeño cofre de madera tallada con el símbolo del ojo cerrado. Lo entregó a Elisa con manos temblorosas. Con el corazón en la garganta, Elisa lo abrió. Dentro, no había joyas. No había monedas. Había una pluma de cuervo, una semilla negra como la noche, y una carta. Desdobló el pergamino. La letra era fina, firme. Querida Elisa, si lees esto, significa que el bosque te ha elegido. No temas tu destino. No es una carga, sino un regalo. Cuida de ellos. No como yo lo hice, que luché con fuego, sino con paciencia, como el árbol que crece en la sombra hasta que toca el sol. Y si alguna vez dudas, recuerda el verdadero poder no está en dominar, sino en escuchar. Con todo mi amor, madre. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero no lo mancharon. Como si las palabras estuvieran hechas de algo más fuerte que la tinta. Ella sabía, susurró Elisa. Sabía que esto pasaría. Sí, dijo Aran. Porque ella también escuchó el canto. De pronto, uno de los aldeanos, el más joven de los cazadores, dio un paso adelante. Maestra, dijo, mirando a Elisa con ojos humildes. ¿Podrías enseñarnos a escuchar? También Elisa lo miró. No con superioridad. Con compasión. No soy maestra, dijo. Solo soy la primera en recordar. Pero si quieren, podemos aprender juntos. Y así, uno a uno, los aldeanos se acercaron. No con cadenas, sino con manos abiertas. No con miedo, sino con esperanza. Hilario, aún arrodillado, alzó la vista. Perdóname, niña. Elisa. No sabía, no importa, dijo ella, con una calma que no era suya, sino prestada del bosque. Lo que importa es que ahora sabes. Esa noche, no hubo celebración. Pero sí algo más profundo, una promesa. Una semilla plantada en el corazón de cada persona allí presente. Y mientras la luna se alzaba sobre el valle, iluminando el roble ancestral, Elisa supo que su vida nunca volvería a ser la de una niña solitaria al borde del camino. Olía a humo de leña y miedo, sino a tierra mojada y raíces frescas. Y por las mañanas, antes del alba, los niños ya no jugaban con palos fingiendo ser guerreros, sino que se sentaban en círculo junto al arroyo, escuchando. Escuchando a Elisa. No daba lecciones. No alzaba la voz. Solo se sentaba, tocaba la corteza de un árbol y decía, sienten como late, y ellos, con los ojos muy abiertos, asentían. Pero en medio de esa quietud floreciente, una sombra crecía en el corazón de Elisa. No era miedo. Era responsabilidad. Cada mirada que le lanzaban, con admiración, con esperanza, con necesidad, le pesaba más que las cadenas que un día sujetaron a Aran. Porque ahora todos esperaban algo de ella, y ella aún no sabía si estaba lista. Una tarde, mientras caminaba sola por el sendero del roble, Aran la alcanzó. Has estado callada,
dijo, sin rodeos. Es que, suspiró ella, mirando al suelo. Todo el mundo me mira como si supiera qué hacer. Pero no lo sé, abuelo. Solo escucho, y a veces, ni siquiera entiendo lo que el bosque me dice. Aran se detuvo, la hizo girar y le tomó el rostro con sus manos ásperas, llenas de cicatrices y musgo. Nadie espera que tengas todas las respuestas, Elisa. Solo que no dejes de hacer las preguntas. Pero, ¿y si me equivoco, y siguió a alguien por el camino equivocado, entonces caerán, y aprenderán, dijo él, con una sonrisa triste. Así es la vida. No hay sendero sin espinas. Pero mientras camines con el corazón abierto, nunca estarás verdaderamente perdida. Ella sintió, pero el nudo en su pecho no se deshizo. Esa noche, mientras la luna plateaba los campos, Elisa se levantó sin hacer ruido. Su abuela dormía con el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Aran velaba junto al fuego, con los ojos cerrados, pero despierto. Siempre despierto. Elisa tomó el cofre de su madre, salió de la cabaña y caminó hasta el roble ancestral. Allí, se sentó con la espalda contra su tronco inmenso y abrió la carta de nuevo. La leyó una vez. 2 veces. 3. ¿Qué buscas en esas palabras que ya no esté en ti?, dijo una voz suave desde las sombras. Ella no se sorprendió. Sabía que Aran la seguía, no para vigilarla, sino para protegerla, de sí misma. Busco permiso, dijo, sin mirarlo. Permiso para no ser perfecta. Permiso para dudar. Permiso para tener miedo. Aran se sentó a su lado, con un suspiro que parecía traer siglos. Tu madre también lo tuvo, dijo. Miedo, digo. Muchísimo. Pero nunca permitió que el miedo le tapara los oídos. Porque sabía que el verdadero peligro no es equivocarse, sino dejar de escuchar. Y si el bosque deja de hablarme, no lo hará, dijo él, con convicción. Porque tú no eres solo una oyente. Eres parte de su voz. Hubo un largo silencio. El viento movía las hojas como si contaran secretos. Hoy, una mujer me preguntó si el invierno será duro, dijo Elisa al fin. Y no supe qué responder. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no lo sabía, pero que si plantamos juntas, la tierra nos dirá cuándo es el momento. Aran rió, un sonido raro y hermoso, como el crujido de una rama sana bajo el sol. Eso, pequeña raíz, es más sabiduría de la que muchos ancianos acumulan en toda su vida. Ella sonrió, pero luego su rostro se ensombreció. Hay algo más, murmuró. Que, en la cueva, el espejo no solo me mostró el futuro. También vi oscuridad. Como si algo aún no hubiera terminado. Como si el olvido no estuviera muerto, solo dormido. Aran guardó silencio por un largo rato. Tanto que Elisa pensó que no respondería. El olvido nunca muere, dijo al fin. Solo duerme. Y siempre hay quien quiere despertarlo, porque teme la luz de la memoria. Entonces, volverá, no si tú no lo permites. Y si no soy fuerte en Og, no se trata de fuerza, dijo Aran, poniendo una mano sobre la suya. Se trata de presencia. De estar ahí, aunque tiembles. De hablar, aunque la voz se quiebre. De amar, aunque duela. Las lágrimas brotaron sin aviso. Tengo miedo de decepcionarlos. Entonces no los mires a ellos, dijo él. Mírame a mí. Y recuerda antes de que el mundo te llamara guardiana, yo te llamé niña. Y eso nunca cambiará. Elisa apoyó la cabeza en su hombro, como lo había hecho la primera vez que lo vio libre. Y en ese gesto sencillo, encontró la paz que buscaba. Porque no tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser fiel. Y mientras el roble susurraba sobre sus cabezas, Elisa comprendió que el verdadero poder no era saber qué hacer, sino tener el coraje de seguir, incluso cuando no se sabe. No con armas desenvainadas, ni con gritos de guerra. Venían en silencio, envueltos en capas grises, con rostros serios y ojos que miraban sin ver. Eran mensajeros del Consejo Alto, la orden que gobernaba las tierras del Este, los guardianes de la ley antigua, una ley que no permitía pactos con lo invisible, ni alianzas con lo que no se podía medir,
controlar, nombrar. Se detuvieron en la plaza. La aldea entera se reunió, no con hostilidad, sino con una inquietud nueva. Porque ya habían aprendido el verdadero peligro no siempre viene con fuego, a veces viene con papel sellado y palabras pulidas. Uno de los jinetes descendió. Alto, delgado, con una túnica bordada en hilo de plata y una cadena de oficio alrededor del cuello. Buscamos al que fue encadenado, dijo, con voz clara, fría como el río en invierno. Y a la niña que lo liberó. Elisa sintió el estómago contraerse. Aran, a su lado, no se movió. Solo sus ojos, oscuros como raíces profundas, se entrecerraron. Estamos aquí, dijo, sin alzar la voz. El mensajero lo miró, y por un instante, algo en su rostro se quebró. Como si reconociera algo que no quería recordar. El Consejo Alto ha recibido informes, continuó, recuperando la compostura. Sobre magia no autorizada. Sobre pactos con fuerzas ocultas. Sobre una niña que habla con árboles y un hombre que, ya no debería existir. No hay magia, dijo Elisa, dando un paso adelante, con las manos temblando pero la voz firme. Solo memoria. Y escucha. El mensajero la miró, y en sus ojos no había burla. Había tristeza. La memoria es peligrosa cuando contradice la historia oficial, dijo. Y la escucha, es subversiva cuando revela lo que el poder ha enterrado. Un murmullo recorrió a la multitud. Don Hilario, que ya no usaba su bastón como arma sino como apoyo, se adelantó. Este hombre no es una amenaza. Ha sanado nuestras tierras, ha enseñado a nuestros hijos, ha devuelto la paz. La paz que ustedes llaman armonía, dijo el mensajero, el consejo la llama herejía. Y entonces, con un movimiento lento, sacó un pergamino sellado con cera negra. Por orden del Consejo Alto, se os requiere a ambos. Apareceréis ante el Tribunal de la Razón dentro de 7 días. Si no lo hacéis, se considerará rebelión. Y el valle será aislado. ¿Aislado cómo?, preguntó Aran, con voz baja pero letal. Sin comercio. Sin siembra compartida. Sin medicinas. Sin contacto con el mundo exterior. Silencio. Elisa miró a su alrededor. Vio los rostros de los niños que habían aprendido a escuchar el río. Vio a la tejedora, que ahora bordaba símbolos antiguos en sus telas. Vio a la abuela, pálida, aferrada a su bastón. Sabía lo que significaba el aislamiento. No era solo hambre. Era olvido otra vez. Y si vamos, dijo, con la garganta seca. ¿Qué nos harán? El mensajero la miró, y por primera vez, su voz perdió firmeza. Depende de lo que digáis. Pero, hizo una pausa, casi imperceptible. El consejo no tolera lo que no puede entender. Y menos aún, lo que no puede controlar. Esa noche, en la cabaña, nadie durmió. La abuela tejía en silencio, con los dedos rápidos, como si cada punto fuera una oración. Aran estaba junto a la ventana, mirando las estrellas como si buscara una respuesta escrita en ellas. No vayáis, dijo la abuela al fin, sin alzar la vista. Ellos no quieren justicia. Quieren silencio. Pero si no vamos, respondió Elisa, castigarán a todos. No puedo permitirlo. Y si te llevan y no vuelves, la voz de la abuela se quebró. Ya perdí a mi hija. No puedo perderte a ti. Elisa se arrodilló frente a ella, tomó sus manos arrugadas y las apretó contra su pecho. No me perderás. Porque esta vez, no iré sola. Miró a Aran. ¿Verdad? Él se acercó, se arrodilló también, y puso una mano sobre las de ambas. Nunca más, dijo. Ni al tribunal. Ni a la sombra. Ni al olvido. Pero en sus ojos, Elisa vio algo que la heló, no miedo por sí mismo, sino por ella. Porque el consejo no encadenaba cuerpos. Encadenaba voces. Y una vez silenciada una verdad, tarda siglos en volver a respirar. Entonces iré, dijo Elisa, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Pero no como prisionera. Iré como testigo. Y contaré la historia, no la suya, sino la nuestra.
Afuera, el viento cambió de dirección. Y el bosque, en la distancia, emitió un sonido bajo, profundo. No era un lamento. Era una advertencia. Que no necesitas armas para ser fuerte. Y los niños le dieron flores silvestres, atadas con hilos de hierba, y le prometieron que seguirían escuchando al río, incluso si ella no estaba allí para guiarlos. La noche anterior a la partida, Elisa se sentó junto a Aran bajo el roble ancestral. No había estrellas. Solo una luna velada por nubes bajas, como si el cielo también temiera lo que vendría. ¿Crees que nos dejarán volver?, preguntó, con la voz apenas un suspiro. Aran no respondió de inmediato. Miraba el horizonte, donde las montañas se perdían en sombra. No depende de ellos, dijo al fin. Depende de nosotros. Si llevamos la verdad como escudo, no podrán rompernos. Pero si la escondemos por miedo, entonces ya habremos perdido antes de entrar. Pero, ¿y si no me creen, y si dicen que soy una niña loca, que inventa historias para sentirse importante, entonces serás la niña loca que hizo florecer un bosque muerto, respondió Aran, con una sonrisa triste. Y eso no se puede negar. Ella bajó la cabeza. Tengo miedo de que me hagan callar. De que me digan que lo que siento no es real. Lo que sientes es más real que sus leyes, dijo él, poniendo una mano sobre su hombro. Porque nace de la tierra, del viento, del latido del mundo. Y eso no se puede encerrar. Hubo un largo silencio. El viento traía el aroma de las primeras hierbas de otoño. Abuelo, dijo ella, con voz temblorosa. Si algo me pasa, prométeme que no te encadenarás de nuevo. Prométeme que seguirás enseñando. Que no dejarás que me borren. Aran la miró, y en sus ojos brillaba algo que Elisa nunca había visto: orgullo y dolor. Te lo prometo, dijo. Pero tú también prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que, aunque te griten, aunque te llamen mentirosa, aunque te digan que estás sola, no lo creerás. Porque no lo estás. Nunca lo has estado. Ella sintió, con las lágrimas cayendo sin ruido. Lo prometo. Al alba, partieron. La aldea entera se reunió en el camino. No hubo gritos, ni canciones. Solo un silencio lleno de miradas. Cada persona los miraba no como a prisioneros, sino como a mensajeros. Porque sabían que Elisa y Aran no iban a defenderse, iban a testificar. El mensajero del consejo los esperaba al final del sendero, montado en su caballo gris. Bien, dijo, sin bajar la mirada. El consejo los espera. Caminaron durante 2 días. El paisaje cambió, los árboles milenarios dieron paso a campos ordenados, a cercas rectas, a casas de piedra sin enredaderas, sin vida silvestre. Todo estaba medido, controlado, limpio y vacío. Elisa sentía como el bosque se alejaba de su piel, como si le arrancaran una capa invisible. ¿Lo sientes?, le preguntó a Aran en voz baja. Aquí, no hay canto. Porque han sellado sus oídos, respondió él. Y cuando dejas de escuchar, el mundo se vuelve mudo. Finalmente, llegaron a la ciudad alta. No era un lugar de piedra negra o torres amenazantes. Era peor. Era hermosa. Perfecta. Con calles simétricas, fuentes silenciosas, y gente que caminaba con los ojos al frente, sin mirar ni a izquierda ni a derecha. Nadie hablaba. Nadie se reía. Era como si la vida hubiera sido domesticada, y domada hasta la quietud. Los condujeron al tribunal de la razón. Una sala inmensa, con paredes de mármol pulido, sin una sola raíz, sin una sola hoja. En el centro, una mesa larga. Detrás de ella, 7 figuras vestidas de blanco, con rostros serios y ojos que no parpadeaban. Al frente, el gran inquisidor, un hombre de cabello plateado, con manos delicadas y voz de seda. Bienvenidos, dijo, sin sonreír. Se os acusa de alterar el orden natural mediante prácticas no autorizadas, de difundir relatos subversivos y de vincular a una comunidad con fuerzas no verificables. ¿Cómo se declaran? Elisa miró a Aran. Él asintió, casi imperceptiblemente. No nos declaramos culpables, dijo ella,
con voz clara. Porque no hemos hecho nada malo. Solo hemos recordado lo que otros olvidaron. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y qué es lo que recordaron?, preguntó el inquisidor, inclinándose ligeramente. ¿Qué verdad poseen que justifique la perturbación de una aldea entera? La verdad de que la tierra habla, dijo Elisa. Y que si la escuchas, te cuida. Si no, se duerme. Y cuando se duerme, todo muere. Bonitas palabras, dijo el inquisidor, con una sonrisa fría. Pero las palabras sin prueba son solo viento. ¿Dónde está tu prueba, niña? Ella no titubeó. En cada flor que ha vuelto a crecer en nuestro valle. En cada niño que ya no tiene miedo del bosque. En cada cosecha que ahora alimenta a todos. ¿Acaso eso no es prueba suficiente? Eso, dijo el inquisidor, podría ser simple coincidencia. O superstición reforzada por deseo. Entonces déjenme mostrarles algo más, dijo Aran, alzando la voz por primera vez. El inquisidor lo miró, y por un instante, su máscara se resquebrajó. Como si lo reconociera, y le tuviera miedo. Tú, susurró. Pensamos que habías desaparecido para siempre. El olvido no es lo mismo que la ausencia, respondió Aran. Solo esperaba a quien tuviera el coraje de mirar. El inquisidor se puso de pie. Basta. Este tribunal no juzga con milagros. Juzga con hechos. Y los hechos dicen que ustedes han inculcado creencias peligrosas en mentes vulnerables. Por tanto, se les prohibirá regresar al valle. La niña será enviada a una casa de formación. Tú, serás custodiado en aislamiento, lejos de todo contacto. Elisa sintió el mundo desmoronarse. No. Gritó. No pueden quitarme mi hogar. Tu hogar, dijo el inquisidor, con calma glacial, es donde la razón te guíe. Y tú, aún no sabes lo que es la verdadera razón. Pero en ese instante, algo sucedió. Una grieta apareció en el suelo de mármol. Pequeña, casi invisible. Y de ella, brotó una raíz. Verde. Viva. Inconfundible. Todos miraron, atónitos. ¿Qué? Balbuceó uno de los jueces. Aran sonrió. La tierra, dijo. Siempre escucha. Córtenla. Ahora. Pero cuando uno de ellos alzó su bastón de hierro para golpearla, la raíz se enroscó alrededor del pie del hombre y lo hizo tropezar. No con violencia. Con firmeza. Como diciendo no aquí. No hoy. Esto es brujería. Gritó el inquisidor, su voz por primera vez quebrada. No, dijo Elisa, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Es memoria. Y no la pueden cortar. Miró a Aran. Él asintió, los ojos brillando con una luz antigua. Ellos no entienden, murmuró Aran. Porque han construido sus vidas sobre piedra, y olvidaron que hasta la piedra nace de la tierra. En ese momento, otra grieta. Y otra. El mármol, tan pulido, tan frío, tan muerto, comenzó a resquebrajarse como si algo dentro de él hubiera despertado. Y de cada fisura, brotaba vida, musgo, hierba, flores silvestres que no pertenecían a ese lugar, pero que insistían en existir. La gente en la sala murmuraba, retrocedía, se miraba entre sí con ojos que ya no estaban seguros. ¿Qué está pasando?, gritó un juez, aferrándose al respaldo de su silla. Está recordando, dijo Aran, con voz profunda. La tierra bajo esta ciudad, fue un bosque una vez. Y aunque la enterraron bajo piedra, nunca dejó de latir. Elisa sintió algo en su pecho, no miedo, sino reconocimiento. Como si miles de voces susurraran a la vez, desde las profundidades estamos aquí. Siempre estuvimos. Debemos irnos, dijo Aran, tomándola de la mano. Ahora. Pero, ¿y el veredicto? Ya no importa, dijo él, mirando al inquisidor, que temblaba junto a su mesa. Porque el verdadero juicio no lo dictan ellos, lo dicta el mundo que han ignorado. Y corrieron. No hacia las puertas del tribunal, sino hacia el centro de la sala, donde la raíz principal seguía creciendo, más gruesa, más viva. Al tocarla,
Elisa sintió un calor familiar. Era la misma energía que había sentido en la cueva, en el roble, en el río. Era su energía. La de su madre. La de Aran. La de todos los que habían escuchado. «Sígueme», gritó Aran. La raíz se alzó, formando un arco, como un túnel vivo de madera y hojas. Y aunque no tenía sentido, aunque desafiaba toda lógica, Elisa supo que debía confiar. Entraron. El mundo se desdibujó. No hubo oscuridad. Hubo raíces. Miles de ellas, entrelazadas como venas, latiendo con un ritmo lento, ancestral. Y en medio de ese laberinto vegetal, una voz, suave, familiar, susurró: «Corre, hija. Vuelve a casa». Era la voz de su madre. Cuando salieron, no estaban en la ciudad alta. Estaban al pie del roble ancestral. La aldea los rodeaba, con los ojos abiertos de asombro. Porque habían desaparecido del tribunal, y habían reaparecido en medio del bosque, como si la tierra misma los hubiera reclamado. «¿Cómo?», balbuceó Hilario, corriendo hacia ellos. «La tierra nos escuchó», dijo Elisa, jadeando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y nos trajo de vuelta». En ese momento, un temblor recorrió el valle. Leve, pero profundo. Como si la montaña hubiera exhalado. Y desde lo alto de la cascada del norte, el espejo en la cueva de la memoria, emitió un destello dorado. No de advertencia. De celebración. Porque el círculo se había cerrado. No con fuerza. Con fe. Los aldeanos se acercaron, no con preguntas, sino con abrazos. La tejedora envolvió a Elisa en su capa de hilos de luna. Los niños la rodearon, tocándole las manos como si comprobaran que era real. Y la abuela solo dijo: «Sabía que volverías. Porque el bosque no suelta a quien ama». Esa noche, en torno al fuego, nadie habló del tribunal. Nadie mencionó al Consejo Alto. Porque ya no importaba. Lo que había sucedido allí no era una victoria, era una revelación. Elisa miró a Aran, sentado a su lado, con los ojos cerrados, escuchando el canto del viento. «¿Crees que volverán?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él. «Pero ya no encontrarán lo mismo. Porque ahora, el bosque tiene defensores. Y no solo con palabras. Con raíces». Ella sintió, y apoyó la cabeza en su hombro. Sabía que el miedo aún existía. Sabía que el mundo exterior seguía cerrado, rígido, aferrado a su orden frío. Pero también sabía algo más. Mientras hubiera una niña dispuesta a escuchar, el bosque nunca volvería a estar solo. Elisa ya no era solo la niña que escuchaba. Era la semilla que había germinado. Y ahora, con manos más firmes y mirada más clara, caminaba entre las casas enseñando no solo a los niños, sino a los adultos, cómo leer los signos del viento, cómo distinguir la sed del trigo del cansancio del suelo, cómo plantar no por costumbre, sino en diálogo con la tierra. Una tarde, mientras ayudaba a la tejedora a hilar fibras de ortiga curativa, Hilario se acercó. Ya no llevaba su bastón como emblema de autoridad, sino como apoyo de un hombre que ha aprendido a caminar con humildad. «Elisa», dijo, con voz baja. «Ha llegado un mensajero. No del consejo. De una aldea al este. La que está junto al río seco». Ella alzó la vista, el corazón acelerándose. «El río seco, sí. Dicen que sus cosechas se marchitan sin razón. Que los niños tienen sueños inquietos. Y que han empezado a oír un susurro bajo tierra. Como si algo los llamara». Elisa miró a Aran, que descansaba bajo el roble, con los ojos cerrados pero las manos posadas sobre las raíces, como siempre escuchando. «¿Crees que es el mismo olvido?», preguntó. «El olvido no tiene fronteras», respondió Aran, sin abrir los ojos. «Solo corazones que lo alimentan». Esa noche, Elisa no durmió. Caminó hasta la cascada, hasta la cueva de la memoria. El espejo ya no flotaba. Estaba ahora incrustado en la pared, como parte de la roca misma, y su superficie mostraba destellos suaves, como latidos. «¿Qué debo hacer?», preguntó al vacío. Y en respuesta, el espejo no mostró imágenes.
Mostró una sensación la de una mano pequeña, como la suya, tocando la tierra seca del río seco, y de allí brotando una flor. Al amanecer, reunió a los aldeanos. No podemos quedarnos aquí, dijo, con una voz que ya no temblaba. Si el olvido se extiende, no es solo su problema. Es de todos. Porque el mundo es un solo cuerpo. Y si una parte enferma, todas sufren. Hubo murmullos. Algunos asintieron. Otros dudaron. Pero, ¿y si el consejo nos ve ayudarlos?, preguntó un hombre. No nos castigarán, sí, dijo Elisa. Tal vez. Pero si guardamos la verdad solo para nosotros, no nos convertimos en lo que tanto tememos. En guardianes del silencio. Aran se puso de pie. Mi nieta tiene razón. La memoria no es un tesoro que se esconde. Es una semilla que se comparte. ¿Tu nieta?, preguntó alguien, sorprendido. Aran miró a Elisa, y por primera vez, lo dijo en voz alta, frente a todos, sí. Hija de mi hija. Sangre de mi sangre. Guardiana del equilibrio. Un silencio sagrado cayó sobre la plaza. Y en ese silencio, algo se selló, no solo el reconocimiento, sino la herencia. 2 días después, partieron. No como ejército. No como salvadores. Como aprendices. Elisa, Aran, Hilario, la tejedora y 3 jóvenes que habían sido los primeros en escuchar el canto del río. El viaje fue largo. Cruzaron colinas desnudas, campos agrietados, aldeas donde la gente miraba con ojos vacíos, como si hubieran olvidado cómo soñar. Cuando llegaron al río seco, encontraron lo que temían: un lecho de piedras blancas, sin rastro de agua, con árboles marchitos inclinados como espaldas rotas. Los aldeanos los recibieron con desconfianza. No necesitamos más cuentos, dijo un anciano, con la voz seca como el suelo. Necesitamos lluvia. La lluvia llegará, dijo Elisa. Pero primero, deben